buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, al igual que todos los suyos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos nosotros y es sobre la motivación. Muchos padres de familia me han dicho, bueno, no sabemos qué hacer, cómo motivar a nuestros hijos. A veces sentimos que se sienten agobiados, desmotivados, sin energías y queremos saber cómo apoyarle en este proceso. Pues precisamente hoy vamos a darles entonces herramientas que faciliten este proceso y que mejoren nuestra relación a nivel familiar para que ellos sean mucho más exitosos y sobre todo sean felices. Espero que disfruten este espacio y que podamos adquirir estas herramientas y que podamos utilizarlas de manera positiva en nuestra familia. Así que, bienvenidos. Mi nombre es Diana Paola Escalante Pérez, soy psicóloga, magíster en neuropsicología clínica y magíster en neuropsicología y educación. Entonces, vamos a hablar de cómo podemos motivar a nuestros hijos en casa y poderles brindar esas herramientas tan necesarias. Recordemos que lo importante en una familia no es solo vivir juntos, sino realmente permanecer unidos. Y esto implica que tengamos una mejor comunicación, esto implica que podamos resolver las situaciones juntos y que podamos apoyarnos de una manera integral y positiva. La motivación es muy importante para alcanzar el éxito en las diferentes áreas de nuestra vida. A veces sentimos que no sabemos por qué las cosas no se dan de la manera que nosotros esperamos y por eso es importante trabajar en esa motivación. Una persona motivada siempre se va a esforzar por conseguir sus metas, tendrá una actitud positiva para aprender y sobre todo tendrá la forma de abordar los problemas de una manera positiva, más alegre y encontrará diversidad de estrategias para solucionar estos conflictos o estas dificultades. Bueno, entonces a veces decimos, ¿qué va a hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues primero es entender que cada uno de nuestros hijos e hijas son diferentes. Cada uno tiene unas características diferentes. Cada una de ellas tiene una personalidad diferente y es importante que comprendamos esto para poder ponernos en su lugar y saber cómo apoyarles. Tener unas expectativas adecuadas. A veces las expectativas de nuestros hijos son diferentes a las de nosotros y eso es supremamente importante tenerlo claro. Yo no puedo hablar de las metas de mi hijo si yo ni siquiera le he preguntado cuál es su meta, cuál es su sueño. Yo puedo pensar que para mí es una. Y claro, todos queremos que nuestros hijos sean felices, sean exitosos, pero le hemos preguntado a nuestros hijos si esas metas que ellos tienen coinciden con las metas que nosotros tenemos. Es importante mirar esas expectativas, mirar cuáles son esas metas que tenemos y por eso ayudarle a fijar esas metas. Si ellos no tienen claro, entonces podemos decirle, bueno, tú puedes soñar, sueña en grande. ¿Cómo podemos, cómo te gustaría verte en ese futuro? ¿Qué te gustaría realizar? ¿Qué actividades te gustaría que realizáramos juntos? Existen metas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social. Entonces empecemos a preguntarle cómo te ves en ese futuro y qué metas podríamos establecer. Al mismo tiempo, esto favorecería la comunicación entre nosotros y nos permitiría darnos cuenta cómo nos ve nuestro hijo y qué metas tiene a nivel familiar para nosotros contribuir en estas. Por otra parte, busquemos la manera de mostrarle a nuestro hijo que la educación es importante. A veces le decimos de una manera impositiva que estudiar es necesario y punto, pero no argumentamos por qué, no le contamos de cuáles son las ventajas que tiene el acceder a la educación y qué beneficios podría traer para él este tipo de educación o de estrategias o de herramientas. ¿Qué podríamos hacer o él qué podría hacer si estudia, si tiene una educación? Entonces es importante que busquemos de una manera equilibrada hablar sobre este proceso y enseñarle diferentes estrategias sin que sea de una manera impositiva. Es importante utilizar un lenguaje positivo. A veces les imponemos las cosas o no los escuchamos o a veces empezamos a hablar desde lo negativo, es decir, nuestro hijo está haciendo muchas cosas positivas, pero nos fijamos en la cosa que hizo mal. No sé si hemos escuchado hablar sobre la pared blanca,
cuando vemos ese puntico negro. Inmediatamente no decimos qué inmaculado blanco, qué maravilloso color blanco, sino que decimos, ay, qué pesar, se nos enmuró la pared. Vemos ese puntico negro sin ver que la parte blanca es mucho más grande. Entonces empecemos a utilizar ese lenguaje positivo, resaltando los aspectos positivos de nuestros hijos e hijas. Empecemos diciéndole qué es lo que nos gusta, qué cosas nos parece que está haciendo muy bien y qué cosas de pronto nos gustaría que mejorara y que no viéramos como esa parte negativa como algo negativo, sino como la oportunidad de cambiar y hacerle ver eso a nuestros hijos. Ese lenguaje positivo es mostrarle nuestra confianza y decirle cuánto nos gusta lo que él hace. A veces se nos olvida resaltarlo. Él sabe o ella sabe que nosotros lo queremos, pero ¿qué pasaría si nosotros se lo repetimos? ¿Qué pasaría si le decimos cuán orgullosos estamos de ellos y qué es lo que nos gusta y qué es lo que está haciendo bien? No solamente resaltar lo que hace mal, sino sobre todo resaltar lo que hace bien y darle la oportunidad de que se dé cuenta de qué cosas podría mejorar. Implementar el refuerzo positivo. Esta parte es muy importante porque cuando nosotros le decimos, oye, mira, estás haciendo bien las cosas, ellos se van a sentir muy motivados, se van a sentir alegres y van a saber que están por buen camino. A nosotros, creo que a todos los seres humanos nos gusta que resalten las cosas buenas que hacemos. Creo que a todos nos gusta que nos digan que estamos haciendo bien y que reconozcan nuestro esfuerzo. Si le pedimos a nuestro hijo o nuestra hija que arregle su cuarto, cuando veamos que lo hizo, incluso si lo hizo por cuenta propia, pues abrazarlo, felicitarlo, decirle que nos sentimos orgullosos. Así digamos, es una obligación de ellos. Sí, es una obligación, pero ¿qué pasaría si nosotros realmente le hacemos ver que nos hace sentir felices esto y que está haciendo un proceso positivo o adecuado? Pues eso se va a ver reflejado en esa motivación, va a querer esforzarse mucho más y lo que vamos a hacer es incrementar esa conducta deseada. Es importante fomentar la fortaleza de nuestro hijo, que entienda que a veces va a perder, que entienda que a veces hay cosas que van a salirse de sus manos y que es normal, que hay cosas que de pronto nos van a decir que no o que vamos a equivocarnos. Lo importante es que aprenda a asumirlo con entereza y que busque aprender de esa situación. Precisamente hemos hablado sobre el tema de la resiliencia. A veces decimos, ¿cómo lograr que mi hijo afronte de manera positiva una dificultad? Hoy en día vemos que a los adolescentes les cuesta muchísimo trabajo poder solucionar o poder mantener esa resiliencia y reconocerla para aplicarla en sus vidas. Y esto hace que tengan problemas emocionales, dificultades en sus relaciones interpersonales y obviamente los lleva a la frustración. Entonces empecemos a ver que es necesario que ellos se amen a sí mismos, que se reconozcan, que son diferentes. No importa si mi mejor amiga, si mi hermana, si mi papá es buenísimo en las matemáticas y yo soy buena en qué. ¿Qué características o qué habilidades puedo estar desarrollando y los demás no tienen? O también las tienen, pero yo soy única y maravillosa y me acepto como soy. No importa si mi cabello es liso, crespo, si mi tono de piel o si yo de pronto mi papá es bueno en las matemáticas, pero es que yo soy buena en la parte artística. Como que reconozca esa diferencia, pero que también se acepte y que reconozca que es maravilloso en su aspecto personal. No importa que otras personas sean diferentes, precisamente esa diversidad es la que nos enriquece. Aprender a aceptar esas características individuales que me hacen un ser único y maravilloso. No importa si tenemos 10 hijas o 10 hijos y todos, cada uno de ellos tiene unas características diferentes, no tenemos que compararlos, enseñarlos a que se amen por sí mismos como son, con esas características especiales y llevarlos a que en esa aceptación y en ese amor se cuiden y se protejan siempre. Relacionarnos positivamente. Es importante que los escuchemos, pero que a través de ese proceso de relación recordemos que nosotros hablamos no solamente con un lenguaje
verbal, sino con un lenguaje físico. Si yo estoy diciéndole a mi hijo o a mi hija que estoy ahí para él, desconectémonos del computador, del Facebook, del celular y prestemos atención, miremoslos a los ojos, escuchémoslos, preguntémosles cómo fue tu día. Muy seguramente para algunas ocasiones nos van a decir bien. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. Pero muy seguramente si nosotros buscamos esa estrategia para llegar mucho más allá y decirle, bueno, ¿y qué fue lo divertido que realizaste? ¿Qué hiciste de interesante? ¿Que estuvo aburrido el día de hoy? Es empezar a reconocer dentro de esa diferencia cómo puedo llegar a ese espacio y escuchar qué está pasando. Puede que mi hijo me diga, estoy bien, pero sus ojos, su mirada, su actitud me está diciendo otra cosa. Indaguemos qué está pasando, observemos cambios, relacionémonos positivamente para llegar y al hacer ese contacto visual estoy diciendo, oye, me importas, estoy aquí para ti. Y eso también va a lograr esa motivación en ese hijo o en esa hija. Ayudemos a que nuestro hijo ayude a otros y vea que existe la dificultad en otras personas, pero también enseñémosle a cómo lograr esos espacios para que, por ejemplo, a través de una dificultad de otras personas, fomentar en que él ayude o ella ayude a esa persona y preguntarle, ¿tú qué harías en ese caso? ¿Cómo podrías tú manejar esta situación? Ahí vamos a fomentar esa resiliencia, va a ayudar a otros, va a desarrollar la empatía, pero además también va a favorecer ese diálogo. Ese tiempo de descanso y de diálogo es fundamental en todas nuestras familias. Es cierto que vivimos ocupados, pero sacar esos pequeños espacios son importantes y fundamentales para poder lograr comunicarnos asertivamente y desarrollar esa motivación en nuestras hijas e hijos que tanto lo necesitan. Tomar tiempo de descanso y diálogo no solamente implica descansar y relajarme yo y desconectarme en el celular, porque realmente ahí no nos estamos desconectando. Ese tiempo de descanso y diálogo debe ser para jugar un juego de mesa, para ver una película juntos, pero entonces aprovechemos esa película y comentemos qué te gustó de la película, qué enseñanza te dejó. Tú, frente a este problema, ¿tú cómo lo hubieras resuelto? ¿Cómo podríamos mejorar esa situación? Y empecemos a establecer esas metas. Bueno, tú crees, mira que estás fallando en esto o que esto podría ser una oportunidad para aprender esto. Y entonces ahí es donde empezamos a crear esas metas, mantener las cosas en una perspectiva y una actitud positiva, es decir, enseñarles que a partir de toda dificultad, de todo problema, siempre existe una posible solución. Siempre hay un aprendizaje que realizar y existe una capacidad para afrontar nuestros problemas. Enseñémosles a decirles yo creo en ti. Cuando hablamos de manera positiva le decimos yo creo en ti y estoy segura de que tú vas a poder encontrar esta solución. Recuerda que yo estoy para ti. Recuerda que yo puedo ayudarte. Recuerda que juntos podemos lograr lo que nos proponemos. Es importante que le hagamos sentir a nuestros hijos que no están solos, que creemos en ellos, que son capaces de resolver las dificultades, pero que si en algún momento se sienten superados por una dificultad, nosotros estamos ahí para escucharlos y atenderlos. Muchísimas gracias. Espero que este espacio haya sido productivo para ustedes y los dejo en compañía de dos personas que también se han esforzado muchísimo por trabajar frente al tema de la motivación con los chicos y chicas, jóvenes y adolescentes y están en un proceso acompañándonos y desarrollando actividades para favorecer la motivación en casa. Entonces, espero que disfruten este espacio y que terminemos de ver todo el taller. Muchísimas gracias por su compañía. Estimados padres de familia, me alegra muchísimo saludarlos nuevamente. Espero que tanto ustedes como toda su familia se encuentren muy bien en casa. A continuación les voy a dar algunas pautas, espero que les sirvan de mucho apoyo. Bueno, ¿cómo fortalezco los autoesquemas de mi hija o mi hijo en casa? Quererlo y aceptarlo es el paso principal. Recordemos que todos somos seres individuales y que cada uno tiene unas cualidades específicas. Entonces es importante que aprendamos a aceptar a nuestro hijo y a nuestra hija como es.
con esas cualidades que tiene, con esos gustos particulares que tiene, sea por la ropa, sea por la música o por diferentes tipos de gustos que tenga. Quererlo y aceptarlo para que desde allí él aprenda a sentirse amado consigo mismo. Porque si, por ejemplo, es un adolescente que está presentando cambios en su ciclo vital y tiene algún inconveniente con su aspecto físico, con su personalidad, y necesita identificarse, necesita el apoyo de una persona que lo acepte y que lo quiera tal como es, porque él apenas también está aprendiendo a conocerse y a aceptarse, que ustedes como padres de familia sean ese principal ente que esté ahí apoyándolos y diciéndoles yo te quiero y te acepto tal y como eres y te voy a apoyar de aquí en adelante en las decisiones que tú tomes. Es muy importante que dejemos de lado todos estos preceptos que tenemos a nivel social que hacen que muchas veces consciente o inconscientemente discriminemos a nuestros hijos, no los aceptemos y los hagamos sentir mal y estemos dañando su autoestima, perdón, sin quererlo. Escucharlo, escuchar qué es lo que quiere, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta, cómo está a nivel emocional, si se siente bien, si no, si tiene alguna dificultad, si no reconoce todavía sus fortalezas y en cuáles yo le puedo ayudar, cuáles puedo fortalecer, ¿cierto? Escucharlo activamente sin juzgar. Papitos, escuchemos más y hablemos menos. Seamos asertivos y aprendamos a escuchar a esos niños y a esos jóvenes que quieren decirnos eso que por dentro sienten, que quieren gritarlo, pero que muchas veces por nuestra actitud de pronto hostil, de pronto de juzgar, los alejamos y ellos más bien evitan hacerlo y pueden estar tomando consejos de personas que no les van a aportar nada positivo a su vida. Valora y potencia sus habilidades. Recordemos que todos somos diferentes y cada uno tenemos un tipo diferente de inteligencia o varios tipos diferentes de inteligencia. ¿Cierto? Algunos somos buenos para matemáticas, otros para sociales, otros para deporte, otros para música, para diferentes tipos de actividades. Entonces es importante que valoremos esas capacidades que tiene mi hijo, que si no es bueno en matemáticas, listo, yo lo apoyo y lo fortalezco para que pueda manejar esa competencia, pero no necesariamente tiene que ser un experto porque él tiene otras capacidades. Puede que en matemáticas no sea bueno, no sea buena, pero en música es muy buena, en deporte, ¿cierto? En español. Entonces es que valoremos y que reconozcamos esas habilidades y las potenciemos. Si a mi hija le gusta un deporte, yo la apoyo en ese deporte, la apoyo en ese sueño, la apoyo en esa meta y le potencio esto para que no se pierda, porque muchas veces reconocemos que mi hijo o mi hija es bueno en algo, pero no lo potenciamos, no le damos ese apoyo para que lo fortalezca y para que sea excelente y para que lo pueda tomar incluso como una opción de vida, como un proyecto de vida. Simplemente lo ignoramos, lo dejamos pasar y no le damos la importancia que requiere y de esta forma también estamos afectando su autoestima, sus autoesquemas. Alentarlo a ser mejor cada día. Ellos también cometen errores al igual que todos nosotros, todos los seres humanos cometemos errores. Es importante que los apoyemos y les digamos que ellos pueden, que están ahí con palabras de aliento, con palabras positivas, decirle tú puedes, motivarlo día a día que cumpla y logre cada una de esas cosas o de esas metas que tiene preparado para su vida, sea académicamente, sea en un deporte, personalmente, todos esos ámbitos donde quiera desarrollarse, alentarlo a que cada día sea un mejor ser humano y sea mejor en cada una de las cosas que se quiera desarrollar. No minimizar sus sentimientos y emociones. Como les decía anteriormente, los escuchamos. Es importante que los escuchemos sin juzgarlos, sin minimizar eso que están sintiendo. Si mi hijo me brinda esa confianza de contarme lo que siente, lo que le está pasando, es importante que yo lo escuche y lo apoye sin juzgarlo. Sí, que porque de pronto a mí como padre de familia me criaron diferente, me enseñaron otras cosas diferentes, no significa que mi hijo también tenga que aprender lo mismo. Yo lo apoyo y lo guío para que tome las mejores decisiones, ¿cierto? Pero no minimizando lo que está sintiendo y lo que me quiere expresar, porque es muy importante, papitos, que entendamos que para los hijos, para los niños, es importante que sus papás, que son su figura, su ejemplo, los escuchen y los apoyen y validen esos sentimientos que ellos tienen. De esta forma ellos van a aprender a expresarlos de mejor manera, van a aprender a canalizarlos y van a aprender a entenderlos también, porque muchas veces pueden estar bajo algún tipo de emoción, pero ellos ni siquiera la reconocen y cuando se acercan a ustedes
tampoco encuentran ese apoyo, entonces esto está afectando inmediatamente todos sus autoesquemas. Entonces es muy importante que aprendamos a trabajarlo desde casa. Enseñar hábitos de autocuidado. Esto que sirve en el fortalecimiento del amor propio en todo su esplendor. Todos estos autoesquemas. Si les enseñamos a nuestras hijas a que deben alimentarse bien, a que deben hacer deporte, a que deben cuidar su aspecto físico, sus manos, su cabello, todas estas cosas, a que se hablen positivamente hacia sí mismas, que se cuiden de las demás personas que de pronto las quieran lastimar con palabras hirientes. Todos estos son hábitos de autocuidado, a que haga actividades que a ella le gusten, que sean de su agrado y no solamente actividades que sean impuestas por otro tipo de personas. Sí, es muy importante todo este tipo de hábitos que se cuiden a nivel físico y emocional. Recordemos que nosotros somos un ser integral y tenemos el aspecto físico, que es lo que ve toda la gente, pero internamente también es bueno estar bien, estar lindos, por decirlo así, internamente. No compararlos con demás personas. Es muy importante que si muchas veces vemos que nuestra hija de pronto no tiene las mismas competencias que una compañera o físicamente no es igual que otra compañera, no los comparemos. Recordemos que mi hijo es único, mi hija es única y debo quererlo, amarlo y respetarlo y aceptarlo tal y como es, por más difícil que de pronto sea para mí. Pero es mi hijo y yo soy su fuente de apoyo, yo soy su fuente principal y él se recuesta en mí para buscar ese refugio y ese apoyo que de pronto no encuentra afuera, ¿cierto? Entonces es muy importante que evitemos las comparaciones y recordemos que ellos también tienen unas capacidades que los hacen excepcionales y que son únicos y no tienen por qué ser igual a otra persona. Elogiar sus logros, ¿cierto? Muchas veces vemos que nuestros hijos son excelentes en algo, nuestras hijas son excelentes en algo, pero les decimos que es su obligación. Y no, papito, no, esto no tiene por qué sonar como una obligación, cumplir logros no tiene que sonar como una obligación, es una decisión de vida que trae consecuencias positivas, que es lo que queremos lograr, ¿no? Que si son buenas en un deporte y logran ganar una carrera, una medalla, que alentemos esos logros, que alentemos esa excelencia académica, que alentemos todas y cada una de esas cosas que para nuestros hijos son importantes y que para ellos significan un logro, que los elogiemos, los apoyemos y de esta forma estamos fortaleciendo su autoestima para que ellos cada vez quieran ser mejores, para que cada vez luchen por cumplir más sueños y no solamente se queden ahí estancados. Evitar las etiquetas. Como les decía anteriormente, no los comparemos y no los etiquetemos por bueno o malo. Recordemos que no somos personas buenas ni malas, ¿cierto? No hay personas buenas ni malas, simplemente personas que están dañadas, que están dolidas y de pronto inconscientemente hacen daño o conscientemente también, pero ya estos son otros aspectos que entran a valorarse en otros ámbitos. Pero nosotros evitar decirle a nuestra hija cosas como bruta, como tonta, como fea, como gorda, todo ese tipo de palabras que son despectivas y que la etiquetan, todo eso se va a quedar en su inconsciente y va a hacer que esta niña crezca con carencias, que crezca con inseguridades, que crezca sin amor y que no se identifique como una persona buena, como una niña juiciosa, como una niña bonita, que puede lograr muchas cosas, sino que por el contrario se vea y se hable negativamente, no se sienta bien consigo misma. Entonces evitemos, por favor, todo este tipo de etiquetas y de palabras hostiles que lo único que logran es dañar la autoestima de nuestras hijas. Entonces es importante que cuando estemos de pronto bajo el efecto de una emoción, por ejemplo, como la ira, nos vayamos, papitos, a un cuarto, nos encerremos y nos calmemos, respiremos, tomemos aire y ahí sí vamos a dialogar con nuestra hija antes de pronto en medio de la ira, de la discusión, soltar palabras que de pronto las hieran y eso es algo que siempre va a estar ahí en su psiquis y se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. Si recordemos que todo lo que le decimos a nuestro cerebro, sea positivo o sea negativo, él se lo va a creer y más si es de forma reiterativa. Entonces es importante que cambiemos ese lenguaje negativo por un lenguaje positivo. Brindar un trato respetuoso. Como les venía diciendo, todo esto es un engranaje. Entonces si les hablamos positivamente, si les decimos, por más enojados que de pronto estemos con nuestros hijos, porque es normal, papitos, que ustedes se enojen, que tengan dificultades, que pasen por muchos tipos de problemáticas,
con sus hijos, es importante que nos calmemos, que controlemos nuestras emociones y nuestra forma de expresarnos con ellos, nuestro lenguaje, porque si nosotros les damos respeto, les hablamos de forma respetuosa, les damos amor, afecto, eso es lo que ellos van a construir, eso es lo que desde adentro estamos construyendo en nuestros hijos, estamos construyendo personas sanas emocionalmente, personas estables emocionalmente, y vamos a evitar más adelante que sean personas codependientes emocionales, que sean víctimas de violencia física o de violencia doméstica. Sí, que ya ahorita les voy a mencionar las consecuencias de no trabajar y de no fortalecer estos autoesquemas en nuestros niños y en nuestras niñas desde que son pequeñitos. Y no necesariamente desde ahora, papito, si no lo han hecho desde la infancia, podemos empezar a trabajarlo ahorita con los adolescentes. Con ellos también es muy importante, ya que están presentando muchos cambios y están teniendo como esa confrontación con su aspecto físico, con sus habilidades, muchos cambios en su personalidad, están aprendiendo a identificarse. Entonces, qué bueno que hayan unos papás ahí ayudándolos y fortaleciéndolos en vez de aportando negativamente al fortalecimiento de sus autoesquemas, ¿cierto? Entonces es muy importante que empecemos a trabajar todo esto desde casa, darles un trato positivo, hablarles de forma positiva todo esto cada día, si podemos cada día levantarnos y decirle a nuestra hija lo hermosa que es, lo buena que es, lo inteligente que es todos los días y le estamos recordando todas esas capacidades con las que cuenta, ella se lo va a creer y se va a sentir bien consigo misma y va a tener esa autoestima tan alto que no va a permitir que nadie de afuera venga y le dañe esa autoestima y la lastime o lo lastime. Y corregir positivamente, papitos. Corregir positivamente en qué forma, usando un lenguaje, como les venía diciendo, asertivo, ¿cierto? Evitando los golpes, evitando el maltrato, evitando minimizarlos, evitando dañar esos sentimientos. Ellos confían en ustedes son su ejemplo, ustedes son su modelo a seguir y, y si nosotros no les damos unas pautas y una corrección adecuada, no les estoy diciendo que no los corrijan, claro, a los hijos hay que corregirlos, pero de una forma positiva, evitando lo máximo, utilizar golpes, utilizar gritos, malas palabras. Por eso les decía anteriormente, si sentimos esa ira y ese impulso de hacerlo, papitos, aíslese, váyanse a un lugar, a un cuarto, cálmese, tómense su tiempo para regular sus emociones, para que esa emoción se regule y vuelvan y hablen de una forma positiva con sus hijos, explíqueles por qué los están corrigiendo, qué es lo que está haciendo mal, pero sin necesidad de afectar y de dañar su autoestima. De esta forma vamos a crear vínculos más sanos con nuestros hijos y más adelante ellos van a crear vínculos sanos con una pareja, con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros de universidad, en la escuela y en todos los ámbitos donde se desarrolle. Finalmente, las consecuencias, papitos, que pueden traer el no fortalecer los autoesquemas de nuestras niñas y de nuestros niños en casa. Cuando no fortalecemos los autoesquemas, cuando no hay un apego seguro, cuando no hay un vínculo sano, cuando hay una autoestima dañada, cuando la persona no tiene valía, no se ama a sí misma, permite que vengan otras personas y la lastimen. Y lastimosamente hay personas crueles en el mundo y ustedes que son adultos lo saben y lo pueden identificar más fácil que sus hijas y que sus hijos. Hay personas malas y que ven que su hija o que su hijo es una persona vulnerable porque no tiene amor propio, porque está buscando afecto, se pueden aprovechar de esto para hacerles daño. ¿Sí? Entonces, miren las consecuencias tan graves: violencia de pareja, violencia física, psicológica o sexual, ser víctima y responsabilizarse de los sucesos, porque muchas veces, papitos, cuando hay una persona que tiene una autoestima baja, que tiene un autoconcepto bajo, una autoimagen mala de sí misma, una autoeficacia y cree que no es suficiente para nadie, que debe estar con el maltratador o con la maltratadora, sea en pareja o sea con un amigo, en la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos, no se cree suficiente para irse, no se cree suficiente para amarse a sí misma, no se cree suficiente para que alguien la ame y entonces o lo ame y permitan que pasen por encima de ellos y que los lastimen cada vez más.
Entonces, si nosotros trabajamos y fortalecemos este amor propio, esta autoeficacia, esta autoimagen, este autoconcepto, que yo le pueda preguntar a mi hija cómo se percibe a sí misma y todas sus palabras sean positivas. Si se gusta a sí misma cuando se mira al espejo o a sí mismo, si se ama realmente, o si por el contrario siente que no se ama y que no merece ser amada o amado por ninguna otra persona. ¿Sí? Entonces es muy importante, papitos, que trabajemos en fortalecer esto y evitemos estas consecuencias que lastimosamente llegarán algún día eh, a la vida de nuestros hijos. Entonces muchas veces se victimizan, se culpabilizan ellas mismas o ellos mismos por algo que hizo otra persona. La maltrataron y se culpa o se culpa a sí mismo por eso que hizo esa persona, porque su autoestima es tan baja que cree que todo lo hace mal. Su autoeficacia es tan baja que cree que no es capaz de hacer cosas bien, sino que todo lo hace mal. Entonces, que la culpable o el culpable de su situación fue ella o fue él mismo y no el agresor. ¿Sí? Entonces, miren la dimensión tan grande que trae el no fortalecimiento de esta parte emocional que es tan importante en la vida de nuestros hijos. Y reducción de mecanismos de defensa o herramientas de afrontamiento. Cuando una persona se ama a sí misma, tiene buenos mecanismos y buenas herramientas para afrontar una situación, es una persona que puede poner límites, que si ve que hay una persona que está pretendiendo pasar por encima de él o por encima de ella, pone límite y dice, no, yo merezco respeto, mira, yo no permito que pases este límite, puedes o no puedes, que si me lastimó, me voy y no me quedo ahí en esa relación tóxica, en esa relación insana, o sea de pareja, con amigos, con familia, lo estoy hablando a nivel general, que se pueda ir y pueda poner el límite y decir, no, yo no me merezco esto, yo valgo más que esto, me voy. En un trabajo no me están valorando, me voy. Mi pareja no me valora, me minimiza, me maltrata física, psicológicamente, sexualmente, me voy. Pongo el límite y aprendo a identificar las señales a tiempo. Si identifico que me está, que me está controlando, que me está diciendo cómo me vista, que me está prohibiendo salir, que me está prohibiendo hablar, que me está prohibiendo. Ahí empieza a identificar señales y pone límites. Pero si no tiene una autoestima fortalecida, va a permitir que esto pase una y otra vez y cada vez va a estar más fracturada su autoestima y podemos llegar a consecuencias demasiadamente graves. Entonces, papitos, esto es lo que les quería decir. A grosso modo, esto es un tema bastante amplio, pero por cuestiones de tiempo les resumí lo que más pude, pero considero que es un tema demasiado importante y ahorita que ya nuestras niñas van a estar de vacaciones, nuestros hijos van a estar en vacaciones, pues aprovechemos ese tiempo en casa, en familia, para trabajar este tema tan importante. Muchísimas gracias, espero que les hayan servido estas pautas, espero que les haya servido todo lo que les dije anteriormente y que lo podamos aplicar en casa. Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra Guzmán. El día de hoy vengo a hablarles acerca de un tema muy importante, algo fundamental para todos nosotros y más que todo para ustedes como padres con sus hijas, que es la motivación. Entonces, para poder hablar de este tema, quiero compartirles la siguiente presentación. Vamos a hablar sobre ese factor fundamental que todos debemos tener a la hora de realizar nuestras actividades, que es la motivación. Estamos hablando de toda aquella fuerza interna o externa que actúa sobre nosotros para dirigir, impulsar y mantener un pensamiento, una conducta, un hábito. Recordemos que toda forma de conducta nace de algún motivo. Entonces es importante eh, tocar estos temas más que todo en estas épocas donde estamos atravesando por esto, por la pandemia, por la complejidad que trae, la complejidad económica, y más que todo en las niñas. Las niñas se han sentido un poquito desmotivadas a manera académica y en muchos aspectos. Por eso vamos a tocar el día de hoy este tema. Por eso es importante mantener y activar ustedes desde el rol como padres y madres esa motivación. Entonces, ¿qué sucede con la motivación? Ella cuenta con dos tipos. O sea, nosotros la tenemos
pero la podemos desarrollar de dos maneras, que es la motivación extrínseca, que es toda aquella que viene de estímulos externos. Aquí cuando hablo de motivación extrínseca, estamos hablando de aquel incentivo, aquel premio que yo le doy a mi hija para que pueda realizar o ejecutar una conducta. Cuando yo le digo, bueno, tú vas a arreglar el cuarto y yo te voy a dar un helado. Aquí la motivación viene de algo externo, porque yo la estoy motivando porque le voy a dar un premio. Por lo general nos acostumbramos, todos nos hemos acostumbrado a esto, a que hacemos algo, pero porque vamos a recibir un bien material, vamos a recibir dinero, vamos a recibir algo. Y por otro lado está la motivación intrínseca. Cuando hablamos de motivación intrínseca, es ese placer de yo realizar una acción sabiendo que quien se va a beneficiar de eso simplemente voy a ser yo, es un impulso netamente interno. Aquí yo manejo la motivación intrínseca cuando leo un libro por el simple placer que me genera leer, por el placer de aprender, por el placer de conocer o de conocer alguna historia. Es importante motivar más que todo la motivación intrínseca, manejarla mucho, ya que esta es la que nos impulsa y nos promueve en nuestro proyecto de vida. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, y aquí el caso es la importancia, porque es tan importante que ustedes como padres, como entes principales en el desarrollo de sus hijas, en el desarrollo intelectual y emocional de sus hijas, sean los que promuevan más que todo. En el colegio se enseñan muchas cosas, pero todos los ejemplos y todo lo que somos es una proyección de lo que sentimos, vemos y hemos experimentado en nuestros hogares. Entonces, ¿por qué es importante motivar a nuestras hijas y a nuestros hijos? Primero, porque de aquí, de la motivación, parte el aprendizaje y la percepción. O sea, estos van interactuándose, a manera que la persona esté motivada en realizar algo, más va a querer aprender, más va a querer conocer. Por otro lado, fortalece y promueve el autoconcepto y autoestima. Una persona que está motivada sabe que tiene un valor, tiene un valor en sí misma. Es importante fortalecer más que todo esos autoconceptos. Si mi hija está motivada, mi hija sabe el valor que tiene, mi hija sabe las habilidades que tiene y desarrolla. Por otro lado, está el incentivo de tener experiencias y resultados positivos, ya que puede mantenerlas trabajando a pesar de las dificultades. Aquí es muy importante hacerles ver la motivación positiva, teniendo en cuenta todos los retos que todos debemos enfrentarnos en la vida. Aquí también nos dice que es importante porque prepara a los hijos para enfrentar los retos. Es inevitable poder tenerlos en una cajita o tenerlas en una cajita de cristal, aislarlas del mundo, es totalmente inevitable. Nuestros padres, nuestras madres, no toda la vida van a estar con nosotras. Entonces, por eso es fundamental que ustedes fortalezcan a pesar de las adversidades, muestren que no todo es tan lindo, que no todo es tan bello, que van a haber retos, que en nuestro camino van a haber esas piedras y depende de cómo estemos nosotros, de nuestro impulso, de esa fuerza interior para poder seguir en nuestro camino y poder llegar a la meta que todos nos hemos propuesto. Entonces, a continuación, les voy a enseñar algunos tipsitos de cómo ustedes desde el hogar pueden motivar a sus hijos, a sus hijas. Primero que todo, aquí viene el ejemplo. Un papá o una mamá con motivación positiva va con seguridad a proyectar en su hija mucha motivación. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de nuestro hogar. Entonces, si mi hija ve que yo soy positiva, que yo soy positivo, así mismo le estoy enseñando. Y esto es un aprendizaje que viene desde chiquitos. Enseñarles que a pesar de cualquier adversidad, yo tengo que estar ahí, yo tengo que seguir fuerte. Otro punto es ayuda a su hija a sentirse exitosa y segura.
lo que hablaba anteriormente de las adversidades. Es saber decir, saber premiar esos éxitos y también saber promover la seguridad. Con el simple hecho de una palabra tan sencilla como creo en ti, sé que puedes hacerlo, ahí inmediatamente ya le estoy generando una motivación extrínseca que muy seguramente si mi hija o mi hijo hace bien lo que está haciendo, le va a generar una motivación intrínseca, ya que va a querer seguir realizando esa conducta positiva. Otro punto es enfoques en el esfuerzo, no en los resultados. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a estar pendiente de la meta. No, nuestros ojos están fijados en la meta, pero por estar ahí no disfrutamos del camino, no disfrutamos de ese recorrido. Y es muy normal cuando a veces las chicas nos comentan y nos dicen, es que yo tengo que ganar, yo tengo que ser la mejor, y si yo no gano, me deprimo, me da ansiedad, me pongo muy triste, me voy a decepcionar y decepciono a mi familia. Y es por eso, porque no aprendemos a vivir en ese aquí y en ese ahora, a disfrutar de ese proceso, sino simplemente nos fijamos siempre en la meta. Entonces, es importante tener en cuenta esos esfuerzos que realizan nuestras hijas para poder, en este caso, en los esfuerzos académicos, escolares, para poder mejorar. No es la cuestión de una nota, es qué aprendió mi hija. Esa nota puede ser muy buena, pero la aprendió, le dio gusto, se siente bien aprender lo que le están enseñando, por eso es importante este punto. Por otro lado, promueva una mentalidad innovadora, que entra mucho y hace énfasis en lo que son las frustraciones, ya que por lo general, un ejemplo, mi hija no puede dibujar, ella quisiera ser una excelente pintora, ella quisiera pintar, dibujar, pero no puede. Entonces, para no generar esa frustración, es enseñarle, yo como papá, como mamá, enseñarle que hay otras posibilidades, que puede desarrollar otras habilidades. Entonces, aquí es donde le voy a enseñar a ser innovadora. Le voy a decir, mira, tú no puedes pintar, pero de pronto puedes modelar arcilla, de pronto puedes hacer figuras, de pronto eres buena para coser, para diseñar, para otro tipo de cosas. Entonces, si se promueve esa mentalidad innovadora, con seguridad la motivación siempre va a estar alta. Otro punto es sacar a sus hijos, a sus hijas de su zona de confort, como lo explicaba anteriormente. No es bueno tenerlos en una cajita de cristal, porque cuando les toque enfrentarse solas al mundo, pues ahí es donde se van a generar muchos conflictos, muchas frustraciones, muchísimos problemas y pues probablemente van a haber estas afectaciones emocionales y mentales. Por eso es importante mostrar la realidad, saber hablar, saber decir, saber expresar lo que sucede en el mundo, cómo es la vida en realidad y que si nosotros estamos motivados, tenemos un objetivo, un proyecto de vida trazado, esas adversidades que se nos van a presentar van a ser esos retos que nosotros vamos a tener que superar. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta ese punto. Por otro lado, ayude a fijar metas. Es vital, como lo nombré ahorita, trazar un proyecto de vida. Entonces desde pequeños puede ser que yo voy a ayudarle a mi hijo, a mi hija, a que escriba qué quiere, qué anhela, que ese proyecto de vida es importante aquí tener en cuenta que el proyecto de vida de mi hijo no es mi proyecto de vida, no es lo que yo quise hacer, pero no pude. En el proyecto de vida de mi hijo yo no puedo proyectar esas frustraciones que yo tengo, que porque yo quise ser abogada, entonces no pude, entonces mi hija tiene que ser abogada, no, que sea un proyecto de vida con base en las aspiraciones, en los gustos, en la personalidad que tenga mi hijo, que tenga mi hija. Es importante tener eso en cuenta. Y lo último, reconocer el éxito. Con el éxito a un hijo se le reconoce de una manera tan fácil desde pequeños, con el simple hecho que nos muestren un dibujo. Para ellos eso es una hazaña y pueda que para nosotros
No, es algo muy simple, es algo muy sencillo, algo que no tenga un valor, pero tiene un significado simbólico. Y con el simple hecho de yo apreciar ese dibujo, ese detalle que tiene mi hija, que tiene mi hijo, ahí la estoy motivando a que tiene que ser mejor, se está impulsando intrínsecamente. Entonces, hay a veces palabras, recordemos que nuestro pensamiento es la programación de lo que yo digo, del lenguaje. Nuestros hijos también son lo que nosotros le decimos. Entonces, a continuación les muestro unos ejemplos de frases que son que manejan la motivación positiva y la reacción que tienen estas frases a manera mental en nuestras hijas. En este caso, cuando yo digo muy bien, yo sé que lo harás, inmediatamente mi hija lo está captando como un yo soy capaz, yo puedo. Cuando yo le digo, no dudo de tu buena intención, le estoy dando a entender que es buena. Ella lo va a entender como soy buena, no estoy haciendo nada malo, me puedo equivocar. Cuando yo también le digo, si necesitas algo, pídemelo. Ahí le estoy demostrando, soy tu amiga. Ella lo va a interpretar como no, como el famoso papá policía o mamá policía a la que yo le tengo miedo decirle, no, sino simplemente como mi amigo o como mi amiga. Voy a tomar a mi padre o a mi madre. Por otro lado, también cuando le decimos, te felicito por lo que has hecho, esto genera alegría, esto genera confianza en sí mismo y inmediatamente la confianza, la motivación se va a impulsar bastante. Acá hay una frase muy, muy poderosa y es cuando nosotros le decimos a nuestras hijas, estoy muy orgulloso, estoy muy orgullosa de ti. Esta frase es tan poderosa que inmediatamente fortalece el autoestima, fortalece ese autoconcepto que tenga nuestra hija, genera una satisfacción, una alegría. Y créanme que esa conducta que ustedes están reforzando con esa palabra, estoy orgullosa de ti, se va a potencializar y se va a seguir y se va a seguir repitiendo. Entonces, vemos cómo es importante el lenguaje que nosotros manejemos para poder desarrollar esa motivación en nuestras hijas. Entonces, espero que haya sido de su agrado, espero puedan impartir desde sus hogares, ejecutar estos tips que son muy sencillos, pero muy valiosos. Poco a poco vamos a empezar a motivar a nuestras hijas, a, a enseñarles los retos que tiene la vida y la importancia de tener fijado una meta, un proyecto de vida. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, apreciados padres de familia, esperamos que estas estrategias puedan ser utilizadas en casa, que les sirvan de utilidad y que este espacio haya sido favorecedor para ustedes y sobre todo para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tanto requieren ese proceso de motivación. Que tengan un grandioso día.